Quiero que vayas conmigo al libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 21, versículo 22 y el verso 23. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta historia es una historia de fe. Es una historia donde en medio de la circunstancia que Jairo se enfrentaba, solamente pudo correr a Cristo, porque solamente en Cristo Jesús él podía encontrar la respuesta y el milagro que él anhelaba. Dice la Escritura que Jairo tenía su única hija de 12 años y su hija estaba enferma. Se debatía entre la vida y la muerte. Humanamente, el corazón de Jairo, la vida de Jairo, estaba llena de preocupaciones. Pero en medio de esa preocupación y quizás en medio de sus temores, lo que hizo él fue que llegó a donde Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Cuando llega, él pudo encontrar alivio a su corazón. No hay nada más maravilloso que en medio de cualquier circunstancia, querido amigo y hermano, podamos correr a Cristo. No podemos correr a otro lugar, porque quizás vamos a fracasar. Pero si tú vienes corriendo a Cristo Jesús, entonces Él va a atender a tu petición, va a escuchar tu oración. Y en esta hermosa hora yo quiero hablarte sobre 3 pasos para alcanzar un milagro. 3 pasos para alcanzar una respuesta de Dios. Primero, dice la Escritura que Jairo, en medio de esta situación, llegó a donde Jesús estaba predicando y enseñando la palabra. Y lo más impresionante que este hombre hizo fue que se introdujo cerca de donde Jesús estaba. Y dice la Escritura que Jairo miró a Jesús. Que en medio de la circunstancia que hoy estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de esta contingencia, donde el mundo se ha llenado de temores, donde el ser humano se ha llenado de preocupaciones, de aflicción, podamos mirar a Jesús. Yo te invito a través de esta reflexión y de este video a que en medio de la situación que tú estés pasando, yo quiero que pongas los ojos en Jesús. De Jesús viene la victoria, de Jesús viene el gozo, de Jesús viene la paz. No podemos mirar a otro lado, pero si ponemos la mirada en Cristo Jesús, entonces vas a encontrar paz. Mira a Jesús en medio de tu circunstancia difícil. Mira a Jesús en medio de tu dolor y de tu enfermedad. Mira a Jesús en medio de esa escasez económica. Mira a Jesús en medio de esa preocupación que estás atravesando en estos momentos. La Biblia dice que si ponemos los ojos en Jesús, entonces Él te va a mirar con ojos de amor y con ojos de misericordia. Qué maravilloso. Jairo, en medio de la situación difícil, miró a Jesús. Este es el primer paso para que tú puedas recibir un milagro. Mira a Jesús, contempla a Jesús. Paso número 2. Dice que después que miró a Jesús, según el verso 21 y el verso 22, dice que después que le vio, se postró a los pies de Jesús.
Y es que postrarse a Dios es reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Postrarse a los pies de Jesús es adorarlo. Postrarse a los pies de Jesús es reconocer que su poder está sobre mi enfermedad, sobre mi circunstancia, sobre mi dolor, sobre mi aflicción. Entonces, querido amigo y hermano, yo te invito a que en medio de la circunstancia, paso número 1, mires a Jesús. Paso número 2, te postres a los pies de Jesús, te arrodilles a los pies de Jesús, porque esto es reconocer el señorío de Jesús. Quiero terminar esta pequeña reflexión y el paso número 13 es que después que Jairo miró a Jesús y se postró a sus pies, dice que le rogaba diciendo, y le decía a Jesús: mi hija está gravemente enferma, pero si tú vas a mi casa y tocas a mi hija, yo tengo la fe que mi hija va a sanar. Querido amigo y hermano, yo te invito a que clames a Jesús. Si ya lo miraste a Él, si ya te arrodillaste, ahora abre tu corazón, abre tus labios y habla con el Señor. Pídele al Señor lo que tú estás careciendo. No hay paz en tu corazón por la situación adversa que estás viviendo. Hay preocupaciones en tu vida. Platica con Jesús. Dile al Señor tu queja, dile al Señor tu dolor, dile al Señor tu enfermedad, dile al Señor lo que te hace falta. Y la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, creyendo lo vamos a recibir. Tú tienes que creerle a Dios. Pero el paso número 3 es que tienes que pedirle al Señor. Dice su palabra que el que pide recibe y el que busca halla. Jairo encontró la respuesta para su necesidad. Encontró en Jesús el milagro que él esperaba. La historia dice que Jesús fue a casa de Jairo. Y cuando llegó a casa de Jairo, había un gran alboroto, había una desesperación, porque su hija había muerto. Pero cuando Jesús llega, dice la Escritura, que tocando el cuerpo de aquella adolescente, le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y cuando Jesús toca el cuerpo sin vida, aquella niña inmediatamente recibió la vida. Porque déjame decirte, querido amigo, que Jesús es vida. Él ha dicho en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si en esta hermosa hora tú haces estos 3 pasos para recibir tu milagro, entonces, si las esperanzas tuyas se murieron, hoy en esta hermosa hora de la tarde, del día, de la mañana que mires este video, habrá un milagro para ti. Esa esperanza vuelve a vivir. Esa fe que ha muerto vuelve a vivir. Ese trabajo que tú estás esperando o que perdiste en medio de esta pandemia, créeme en el nombre de Jesús que ese trabajo lo volverás a tener. Pero yo te invito a que tú vengas a Jesús y hagas estos 3 pasos. Mira a Jesús en tu situación. Arrodíllate en medio de tu situación, arrodíllate en la presencia de Jesús y pídele con fe que Él haga un milagro en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jesús te espera con los brazos abiertos para que tú lo mires, para que tú te arrodilles y para que tú le platiques y hables con Él. Cuando tú lo hagas, estás a un paso de tu milagro.